reglamento que tú consideres necesario dictaminarlo para la conferencia, pues tú mismo lo establezcas. En el caso de que alguien quisiera de alguna manera preguntarte durante la conferencia o algo por el estilo, si es que hay algunas pequeñas puntualizaciones para que sea un poco ordenada, ¿no? En ese sentido, la charla. Te dejo contigo entonces, Gustavo. Tú tienes entonces la palabra. Gracias, muy amable. Gracias, Nicolai. Te comento, para hacerle un poco más ordenada la presentación, se la he dividido en tres partes. En cada una de estas partes voy a hacer una pausa para que cualquier persona que desee preguntar, pues así lo haga. Por favor, existe una opción aquí en el Zoom que es levantar la mano. Entonces, la persona que levante la mano le habilitaré el micrófono y se desea la cámara también, para que realicen cualquier inquietud o pregunta del caso. Nada más les recuerdo, esta conferencia está siendo grabada y se les va a poner a disposición de ustedes para que lo tengan en línea. Pues bueno, arranquemos con la presentación. Perfecto, nosotros vamos a arrancar aquí hablando acerca de lo que van a ser las técnicas de construcción y conservación vial. Entiéndase a la conservación como el mantenimiento. Va a depender de la ubicación donde nosotros estemos, en donde le llamen conservación o mantenimiento. Latinoamérica generalmente se le conoce como mantenimiento. Y nos vamos a enfocar un poco más acerca de las emulsiones asfálticas, lo más común que se han desarrollado, y también voy a topar unos temas que se han trabajado en temas de titulación en la universidad. Entonces, como ustedes pueden ver, nuestros temas a tratar va a ser la conservación o mantenimiento vial, hablaremos de generalidades, también hablaremos un poco de gestión, de conservación vial o mantenimiento vial, y también estaremos entrando, ahí haré una pequeña pausa, y estaré entrando en el tema de las emulsiones asfálticas. Conoceremos un poco más cómo es que se producen las emulsiones, de qué se trata esto de las emulsiones, temas súper importantes como es el tiempo de rotura, entre otras cosas. Las aplicaciones de las emulsiones asfálticas, en qué se les utiliza, y varios proyectos en los que he trabajado y los que hemos desarrollado en la universidad. En todas mis clases de la universidad y en los cursos que he dictado, siempre me gusta comenzar hablando de la conservación como esto. Este es un pensamiento de Edward Heriot, en donde nos dice: el valor de una civilización se mide no por lo que se sabe crear, sino por lo que se sabe conservar. Son palabras súper interesantes, porque en realidad nosotros como país realizamos una inversión en construcción de infraestructura pública, pero que esta se puede dañar, deteriorar rápidamente si no se sabe conservar, ¿no es cierto? No se le da el mantenimiento adecuado. Entonces, la conservación o mantenimiento vial, nosotros tenemos que hablar primero de lo que se refiere a estructuras de vialidad. O sea, la Ley del Sistema Nacional de Infraestructura, que se nos dio en el 2018, que elimina a la Ley de Caminos, ¿no es cierto?, nos habla acerca de qué es una infraestructura vial. Pues van a ser todos los diferentes tipos de estructuras, ¿no es cierto?, que nos permiten la movilidad terrestre, es decir, carreteras, los puentes, taludes, caminos de servicio e incluso la señalización. Todos esos elementos tienden a ser bastante deteriorados con el tiempo. Nosotros nos enfocaremos más en lo que es en carreteras, de lo que se trata esta pequeña charla. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo tengo por aquí la inversión que se ha realizado en los últimos gobiernos. Entonces tenemos un gobierno que sí ha realizado bastante inversión,
Entonces, ¿se imaginan ustedes el hecho de que yo haya invertido tanto dinero y no lo sepa conservar? Estos son inversiones, lo que nos proyecta el Ministerio de Obras Públicas en el año 2007 a 2016, y bueno, en el año 2017 a 2018, que vendría a ser el último corte que tenemos, todavía no tenemos la rendición de cuentas del año 2019, y tienen hasta mayo para hacer esta rendición de cuentas, pero bueno, sabemos que se ha invertido muchísimo dinero. Supóngase en concesión, en mantenimiento vial, se han invertido en el año 2018 109 millones de dólares. Entonces es un monto bastante grande, ¿no es cierto? Si no realizamos esta inversión en mantenimiento, pues definitivamente toda la infraestructura, que son bienes públicos, no terminarán sirviendo para nada, y el ahorro del Estado en la inversión pues acabará dañándose, ¿no es cierto? Sabemos además que el mantenimiento es un indicador súper importante en el desarrollo socioeconómico del país. Podemos decir que los estados invierten mucho en la parte de infraestructura, y mientras más invierte, pues mejor estabilidad y mejor rendimiento, mejores características tiene este país. Otras cosas importantes es, tengo unos datos del Banco Mundial que he podido sacar. Sabemos que alrededor del 64% de consumo del petróleo va directamente a esta rama, ¿no es cierto?, las carreteras. También sabemos que el 27% de consumo de energía y el 23% de las emisiones mundiales son causadas por las carreteras. Entonces, si no se les da mantenimiento, pueden que estas cifras se incrementen. Mayor huella energética, mayores emisiones, por el hecho de no realizar las inversiones en mantenimiento. Puedo decir también que 185,000 defunciones al año se realizan o se dan por la contaminación. 1.250 personas fallecen en accidentes de tránsito y 50 millones de lesionados. Entonces, todo esto va enfocado en general a las carreteras, seguridad vial, pero también se ve fuertemente ligado al tema de conservación vial. Entonces, he aquí la importancia de la conservación vial. Y bueno, ¿qué es la conservación vial? La conservación vial es el conjunto de actividades necesarias para mantener un buen servicio, en buen servicio a la carretera. Aquí nosotros ya podemos hablar de niveles de servicios que últimamente se están enfocando los estados, ¿no es cierto? En el caso del Ministerio de Obras Públicas, ha trabajado últimamente en función a niveles de servicio, es decir, dar estándares a la vialidad. Nosotros tenemos que considerar el concepto de conservación desde el inicio del proyecto, es decir, desde que estoy seleccionando incluso el tipo de pavimento al que yo le voy a colocar. Entonces estamos hablando desde la planificación, ¿no es cierto? Desde la planificación, desde el diseño, yo ya le tengo que tener pensado qué tipo de mantenimiento o cómo va a ser mi mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la carretera. Y ciclo de vida, yo estoy hablando de la carretera, de una vía, la etapa de planificación, construcción y la de conservación o mantenimiento vial. Nosotros vamos a conocer, o las personas que ya tienen un poco más de experiencia en el área vial, sabemos que dentro del mantenimiento nosotros vamos a tener varias etapas, como es el inicio del deterioro, se daña completamente la vía y yo tengo que realizar una rehabilitación, es volver a hacer. Entonces, varios años atrás nuestras carreteras no estaban tan bien conservadas y en su gran mayoría tuvieron que rehabilitar. Entonces, ya vamos a ver un poquito más. Todas estas etapas que nosotros estamos viendo aquí interactúan entre sí, ¿de acuerdo? Y esto va a estar en función también a las políticas que tenga el gobierno. Nosotros podemos considerar a estas actividades como actividades de vialidad, es decir, que permitan la normal operación de los vehículos. ¿De acuerdo?
Actividades de conservación o mantenimiento, aquellas que se les denominará conservación ordinaria, es decir, el famoso mantenimiento rutinario, que son localizaciones pequeñas, un bacheo pequeño, limpieza de cunetas, cosas muy pequeñas que se les puede ir haciendo con regularidad. También un mantenimiento periódico. Entonces, el mantenimiento periódico significa intervenciones un poquito más grandes, ya no un bacheo localizado, sino un bacheo, digamos, de varios metros cuadrados, ¿no es cierto? Intervenciones que cuesten un poquito más y que se las haga, digamos, cada 3 meses, cada 2 meses, ¿no es cierto? Entonces, es un mantenimiento periódico. Otras actividades que intervienen en la conservación vial son las actividades de mejora. Es decir, que yo puedo hacer correcciones para mejorar la seguridad y la comodidad del usuario, ¿sí? Y actividades de rehabilitación, en cambio, esas actividades son más importantes, son extraordinarias. Se les hace cada varios años, ¿no es cierto? Y una rehabilitación implica bastante costo. Entonces, por eso no se lo realiza tan frecuente. Incluso se puede considerar el tema de conservación extraordinaria, los famosos recapeos. Las actividades de defensa y uso de la carretera, pues simplemente son estas de vigilancia y regulación. Nosotros podemos aquí tener el tema de mejoras en seguridad vial, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas operaciones intervienen dentro del mantenimiento vial. Entonces, como yo les decía, el mantenimiento vial interviene en varios elementos. Estábamos hablando de que teníamos taludes, que teníamos la señalización, que teníamos el tema de drenajes. Bueno, es un conjunto de elementos bastante grandes cuando nosotros hablamos de vialidad, pero nosotros nos vamos a enfocar directamente en la parte de pavimentos. Es decir, yo voy a necesitar gestionar estas superficies. Este conjunto de actividades, que podría tranquilamente salir un campo enorme, los que conocen, el tema de pavimentos es súper grande. Entonces, a esto yo le voy a llamar gestión de superficies. Entonces, como el tema es bastante grande, el tema de vialidad, nosotros nos podemos ayudar a través del famosísimo HDM4, ¿no es cierto? Donde intervenían varios factores, incluso costos de combustible, costo de las llantas, costo de muchas cosas, versus el estado actual de una vía, ¿no es cierto? Y enfocados al darle mantenimiento a lo largo de la vida útil o el ciclo de vida de la carretera. Entonces, en este programa lo que estamos introduciendo es estos parámetros y nos van a ayudar a determinar en qué tiempo yo realizo un mantenimiento rutinario, un mantenimiento periódico o una rehabilitación de una carretera. Entonces, son herramientas que nos van a servir. Entonces, enfoquémonos a esta partecita que es la gestión de superficies, es decir, el mantenimiento del pavimento. Yo hace un momento les estaba comentando acerca de el ciclo de vida de una carretera. Entonces, en esta imagen que ustedes logran ver, tenemos 4 fases súper bien definidas. Entonces, en la primera fase nosotros arrancamos diciendo que la carretera se encuentra en perfecto estado, ¿no es cierto? Estamos en esta zona de aquí. Está en perfecto estado, es decir, se termina la etapa de construcción, llega el alcalde, llega el prefecto, llega el presidente, inaugura la obra, entonces damos servicio. Arranca en un excelente estado. Luego llega una etapa que se denomina deterioro lento. Tenemos microfisuras en el pavimento, tenemos unas pequeñas fisuras, posibles microhundimientos, pequeños desgastes. Entonces todavía nosotros como usuarios lo vamos a apreciar de que se encuentra en un buen estado. Recordemos, cuando nosotros realizamos el diseño de pavimentos a través de la AASHTO 93, nos indica que tenemos un parámetro que se denomina la serviciabilidad, ¿no es cierto? Que es el PSI. Y nosotros en ese teníamos una escala de 0 a 5 y hablaba de las características funcionales que tiene nuestra carretera. Esas características funcionales están vistas desde el lado del usuario.
Entonces nosotros tranquilamente dentro de este ciclo de vida podemos incluir ese parámetro PCI. Entonces podríamos decir que la primera etapa nosotros estamos bordeando o cercano a ese parámetro de PCI de 5. En realidad no existe tal cosa, ¿no es cierto? Siempre hay unas fallitas y todo, y generalmente el método de la ASTO 93 les dice, pues arranquen desde 4.5, un parámetro inicial, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es esta, que empieza a desgastarse el pavimento y llega a una etapa, que es la etapa número 3. Esta etapa es bastante crítica. ¿Por qué? Porque aquí se ve efectivamente el daño que va a existir en el pavimento, hasta llegar a un punto denominado punto A. Este punto representa el 75% de la vida útil, es decir, en tiempo de periodo de diseño, este periodo de aquí representa el 75% de la vida útil. Si son 10 años de periodo que yo diseñe para 10 años, pues serán 7 años y medio en donde yo tengo la decisión o tengo la oportunidad de invertir en mantenimiento vial. Entonces, por cada dólar que yo invierta ahí en el punto A, yo me estoy ahorrando desde 5, 7, incluso hay autores que dicen que pueden llegar hasta el 10 unidades monetarias, puede ser euros, puede ser dólares, si es que yo llego a este punto de acá. Entonces, como les comento, va a ser preferible gastarme $1 en el punto A que gastarme 6, 7 dólares en el punto B. Aparte de que yo estoy perdiendo el nivel de servicio, la comodidad del usuario en este periodo, en este lapso de aquí, estoy gastando más. Entonces, esta curva se daría siempre y cuando a la vía no le dé mantenimiento, es decir, llegar a la etapa número 4, que es la descomposición total de la carretera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo para utilizar adecuadamente las estrategias de gestión de mantenimiento vial? Entonces, como yo les había comentado antes, tenemos mantenimientos rutinarios, mantenimientos periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que intervenir en esta carretera, en cualquier carretera, con esos mantenimientos rutinarios y periódicos. ¿Qué va a ocurrir con esta curva? La curva en azul, que ustedes pueden observar, básicamente nos identifica una carretera sin mantenimiento. En el momento que yo ocupe mantenimiento rutinario, los bacheos, las limpiezas de cunetas, limpiezas de señalización, cosas tan pequeñas y tan básicas, puedo hacer que esa curva tienda a subir un poco, es decir, llegue hasta este nivel. ¿De acuerdo? Pero si yo, además de hacerle mantenimiento rutinario, genero un mantenimiento periódico, el nivel de servicio, esta vía tiende a tener una curva de ciclo de vida mayor. Entonces, puedo mantener el nivel de servicio a un buen nivel de servicio, dándole estos dos mantenimientos, ¿no es cierto? Mantenimiento periódico, rutinario. Por supuesto que sabemos que los materiales se desgastan continuamente y no vamos a mantener el nivel de servicio si es que coloco una escala de PCI, ¿no es cierto? 4.5, 6, perdón, 4.5, 4.6. No voy a tener ese nivel, sino van a ser niveles un poco más pequeños. Es decir, en unos años tendré un 4.4, después 4, así sucesivamente, hasta que llega un punto en que yo tengo que hacer necesariamente la rehabilitación, pero gastando mucho menos que intervenir, como habíamos quedado en esta etapa, ¿no es cierto? Bueno, en la etapa número 3, teniendo a la fase número 4, el desgaste o descomposición total. Entonces, bueno, esa viene a ser la importancia de realizar estos mantenimientos. Pero todo esto, lo que estoy conversándole, no solo va a depender del técnico. En realidad viene ya incluso desde la parte política, desde la prefectura, desde la alcaldía, desde el Ministerio de Obras Públicas, a veces desde el Estado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sin políticas
políticas de conservación, yo no voy a tener los recursos necesarios para el mantenimiento de mis carreteras. Entonces ahí las personas que están en estos cargos tienen que ponerse a pensar, ¿qué voy a hacer con mis carreteras? Invertí tantos millones de carreteras, ¿podré invertir en mantenimiento? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la cosa. Si yo tengo carreteras con mantenimiento, puedo generar mantenimiento rutinario, un mantenimiento preventivo, periódico, ¿no es cierto? Invertiré un dinero en varios años, versus el tener unas políticas de sin mantenimiento, ¿no es cierto? Es decir, directamente ataco a la parte de la rehabilitación, que sé que me va a costar, pero no voy a hacer el desembolso a lo largo del tiempo. El Ministerio de Obras Públicas, yo tuve un paso por el Ministerio de Obras Públicas en el año 2015, arrancó teniendo varias políticas, entre esas eran no solo el Estado va a generar estos recursos, va a invertir en esto, sino también voy a hacer que el privado se haga cargo. Entonces, en ese entonces empezaron a arrancar las asociaciones público-privadas. Una de esas estaba saliendo, era la de la conversión a autopista de la Río 7 de Huaquillas. Iba a ser la primera conversión a autopista, una serie de ampliaciones que se encontraban ahí, y salía como asociación público-privada. Entonces, esa es una opción bastante válida en el momento que nosotros tenemos que hacer conservación vinculada a la construcción y vinculada también al diseño. Es decir, los famosísimos DBOT, ¿no es cierto? Los sistemas, las formas de contratación, porque la tradicional es, todos conocemos, que sacan una obra, un asfaltado, una construcción, una ampliación, lo que sea en la parte vial, tiene un monto de contrato y ese monto de contrato, por supuesto, no va vinculado a ningún mantenimiento. Lo único que tenemos es recepción provisional y recepción definitiva, ¿no es cierto? Recepción provisional cuando se terminan los trabajos y recepción definitiva a los 6 meses de haber tenido la recepción provisional. Entonces no nos da garantías de que exista un mantenimiento adecuado en estas carreteras. Entonces por eso se le ha vinculado de otra manera al mantenimiento. Es decir, sacaron las asociaciones público-privadas y las concesiones y delegaciones que tenemos desde ya hace varios años. Una de esas, de las más importantes, es la concesión de la Panamericana, ¿no es cierto? Panavial, de las concesiones más grandes que tenemos. Entonces, ustedes pueden ver en las carreteras de Panavial, pues siempre se mantiene un nivel de servicio adecuado. También les puedo conversar que se sacó el mantenimiento por niveles de servicio o por estándares. Eso fue en el año también, desde el 2014, me parece, que el Ministerio de Obras Públicas, a través de esta metodología del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, generó estas políticas de conservación. Es decir, manejaban niveles de servicio como el IRI, ¿cierto? El índice de rugosidad internacional, que nos permite definir si es que la carretera está en buen estado o no está en buen estado. Entonces, entre otros parámetros de niveles de servicio. Nosotros vamos a hablar un poco más de este tema de sistemas de gestión, pero yo me voy a basar directamente en estos tres principales. Yo cuando realizo un sistema de gestión de pavimentos, siempre tengo que arrancar viendo qué tengo, es decir, un inventario, un estado del arte. Luego tendré que ver una evaluación del estado, es decir, ver qué alternativas o cómo tengo el pavimento para generar una serie de alternativas para mejorar este pavimento. Qué sé yo, si es que tengo muchas fisuras, posiblemente tengo que hacer un sello de fisuras o tengo que hacer un reciclado de pavimento. ¿De acuerdo? Entonces, esos tres puntos importantes los voy a topar, pero sin antes decirle que también este proceso de sistema de gestión de pavimentos me ayudará a establecer las necesidades de la red. Como sé que dinero es escaso, yo tendré que priorizar estas intervenciones, programar las obras, generar un presupuesto
ejecutar lo programado, ¿no es cierto? Y siempre es importantísimo generar una retroalimentación. Es decir, buscar llegar a una eficiencia técnico-económica. Continuando con estos puntos, en la parte de inventario vial, podemos realizar el inventario vial manual, es decir, salir con nuestro equipo, medir los deterioros, fisuras, daños, elementos, anchos, longitudes, ¿de acuerdo? Pero también aparece ya la tecnología en donde nosotros tenemos escáneres láser móviles, en donde podemos ya generar unas nubes de puntos grandes, ¿no es cierto? De millones de puntos, en donde yo puedo ir editando, quitando elementos. Digamos, si solo quiero el pavimento, pues puedo quitar vegetación, puedo quitar semáforos, puedo quitar postes, en fin, un número de cosas, y yo puedo ir asociando a un inventario que yo requiera, ¿no es cierto? Esto entonces es manual y puede ser ya automatizado. Cuando yo hablo de evaluación del estado, tengo que hacer una división súper notoria. Esta división notoria se va a enfocar directamente en lo que es funcional y lo que es estructural. Cuando hablo de evaluación funcional, estoy hablando de la superficie del pavimento, es decir, de la capa de rodadura. ¿Cómo esta capa de rodadura le afecta al usuario? ¿Es cómoda? ¿No es cómoda? ¿De acuerdo? Y la parte de la evaluación estructural, ya estoy directamente enfocado a los profesionales, en donde me van a decir, está fallado por, qué sé yo, un hundimiento, se falló el nivel de base de su base, entonces, en general. En conjunto de estos dos, me van a identificar cuál es el daño o el deterioro. Entonces, un daño o deterioro son manifestaciones superficiales que se dan a capa de rodadura, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que hay una fisura, tendré que ver si es que solo fue en la capa de rodadura o fue a través de las capas inferiores que se generó esta fisura, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que mantengamos en condiciones seguras y confortables a la carretera, evitando estos daños. ¿Cuáles son las fuentes de daños? Pues yo tengo varias fuentes de daños. La primera, yo puedo decir que es directamente en un mal diseño. ¿Sí? Nosotros, aquí les había comentado, aquí nosotros trabajamos en nuestro medio con diseño de pavimentos a través de métodos ALTO 93. Y ALTO 93 es empírico. Y empírico fue sacado en Estados Unidos. No es tan aterrizado a nuestro medio, a nuestros materiales. Pero bueno, en fin, tenemos ese. Pero sin embargo, cuando yo hago un análisis mecánico empírico, ¿no es cierto? O un método analítico, esas estructuras terminan siendo mucho más grandes que a través de ALTO 93. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Las entidades públicas se ven, o incluso los contratistas, se asustan en el momento que nos sale una capa de rodadura de 15, 20 centímetros, cuando toda la vida puse las 2 pulgadas, ¿no es cierto? Los 5 centímetros. Entonces, cosas como esa están siendo directamente afectadas en el pavimento, y los pavimentos que nosotros diseñamos para 10 años nos duran 2 años. Otra cosa importante, nosotros aquí diseñamos con Marshall. Las mezclas asfálticas se utiliza Marshall para el diseño. Hay un problema, porque Marshall también es en función a volumetrías, ¿no es cierto? El volumen de tal cosa asociado con el volumen de otra cosa. Y eso no es tanto así. Nosotros tenemos que llegar a diseñar con métodos como el SuperPave. Entonces, a eso tenemos que llegar. Entonces, los métodos que actualmente nosotros utilizamos son bastante, limitan las verdaderas necesidades del pavimento. Entonces, bueno, esas son una de las muchas cosas. Otra cosa es inestabilidades de obras de tierra, es decir, los taludes, los rellenos que están mal rellenados, y se nos va el pavimento.
y al final no nos sirve el pavimento. Tendremos que rediseñar desde el talud, la mesa de la vía, ¿no es cierto?, hasta el pavimento. Deficiencias constructivas, eso es súper común. O sea, y nosotros hemos visto en cualquier municipio, aquí en Quito yo he visto muchas veces que ha llovido y estamos recapeando. Entonces, temas como esos debilitan y nos van a dañar el pavimento. No van a durar los años de diseño que yo había inicialmente proyectado. Solicitaciones no previstas. Eso también pasa bastante. Les pongo un caso en Quito. O sea, nosotros en el centro histórico jamás habríamos diseñado pavimentos para que pasen vía articulados. Entonces, solicitaciones no previstas, el periodo de vida útil de los 10, 15, 20 años que yo diseñé, llegan a los 5 años. A los 5 años tengo que realizar otra nueva inversión. Mantenimiento inadecuado, es decir, no les di el mantenimiento rutinario, periódico, simplemente cada que me acuerdo, cada que me desembolsan los recursos de mi entidad pública, genero este mantenimiento. Entonces, y mantenimiento inadecuado. O también podría hablar de mantenimiento no adecuado en el momento en que yo estoy dándole soluciones a problemas que en realidad no tengo. Fisuras que aparentemente eran superficiales, no han sido superficiales. Ha sido un desgaste estructural. Entonces, problemas como esos. Y por supuesto, el daño natural que viene a ser a través del medio ambiente, la humedad, las temperaturas, las lluvias, ¿no es cierto? Llueve cuando ya no tiene que llover, hace sol cuando no debía hacer sol, estoy en verano y llueve demasiado, entonces cambios que no habían sido considerados. Por eso es importante, como les comentaba, enfocarnos en los nuevos métodos, SuperPave, métodos de cálculo de pavimentos analíticos, en donde, digamos, como por ejemplo el SuperPave ya nos está indicando o nos proyecta la temperatura del proyecto, en donde nos dice, tú tienes que tener diferentes tipos de pavimentos, sabemos, de asfaltos. Sabemos que la refinería solo nos da un tipo, ¿no es cierto? Algo tendremos que hacer. ¿Quién sabe? Asfaltos modificados, que hablaremos un poquito más adelante. Entonces, la evaluación funcional, como lo ve el usuario, ¿no es cierto?, puede ser rugosidad, el IR, resistencia al deslizamiento, evaluaciones de diseño geométrico, evaluaciones de señalización y seguridad vial. ¿De acuerdo? Entonces yo más adelante les voy a enfocar un poquito en la parte de evaluación funcional, que podemos tener ciertas alternativas súper económicas, súper fáciles de realizar para realizar una evaluación funcional. Y les hablaré más adelante. La evaluación estructural, en cambio, ya tengo que hacer otro tipo de análisis. Ya necesitaré extraer núcleos, necesitaré tener un reflectómetro, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué evalúo aquí? Pues evalúo el deterioro superficial, la capacidad estructural, ¿no es cierto? Y también, bueno, las características geotécnicas de la zona. El suelo que generalmente construyo sobre una falla geológica va a haber un problema en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces tendré que ver qué soluciones les puedo dar. Eso en cuanto a la conservación vial. Quisiera aquí hacer un paréntesis de unos 5 minutitos o un poco menos a alguien que tenga alguna pregunta. Si no, continúo con lo demás. No. Perfecto, entonces, bueno, esto viene a ser básicamente el tema de conservación vial. Y conservación vial, como les decía, yo puedo tener muchísimas opciones para gestionar el tema de pavimentos. Entre tantas cosas, yo les comentaba, tenemos una huella energética bastante grande en el tema de transportes, de carreteras en general. Entonces, vienen los problemas. Sí, dime. Yo quisiera saber,
Nosotros hace un momento nos comentaba usted acerca del intemperismo, ¿no? Que hay mucho cambio climático aquí, a veces llueve, a veces hace un calor insoportable, sí. Sí. ¿De qué forma diseñan las estructuras del asfalto, las carpetas asfálticas en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que resiste climas bajo cero o los veranos son mucho más fuertes? Efectivamente, como les comentaba, va a depender del método de diseño. El método de diseño Marshall es bastante simple. Entonces, no está considerando nada de estas condiciones, de temperaturas, ni nada, nada. O sea, directamente vemos el contenido óptimo de asfalto que le colocamos a una determinada cantidad de agregados, con una granulometría tal, y vemos que no sobrepasen una deformación llamada flujo y que resistan un determinado esfuerzo, ¿no es cierto? Pero en cambio, el método SuperPEF ya nos está preguntando qué temperaturas mínimas y máximas tiene su proyecto. Y en función de eso, selecciona el tipo de asfalto. Entonces, el SuperPave ya involucra eso. Y además involucra también la parte de Marshall. Entonces, estamos cubriéndonos, estamos siendo mucho más estrictos en las solicitaciones que tiene. Entonces, por eso los pavimentos resisten más. Entonces, tengo entendido que el aeropuerto de Quito, el nuevo aeropuerto de Quito fue diseñado con SuperPave. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se consideran todas estas solicitaciones externas ambientales. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, el tema de huella energética es bastante importante, medioambiental. ¿Cómo voy a solucionar este problema? Y las soluciones se dan básicamente en las emulsiones asfálticas. El tema de construcción de carreteras como emulsiones asfálticas. ¿Por qué? Bueno, yo voy a arrancar rápidamente hablando acerca de lo que es asfalto. Nosotros sabemos directamente que el asfalto es proveniente del petróleo, destilación de petróleo, la parte más ligera, como es el gas, van por arriba, salen primero, ¿no es cierto? Después trato de extraer del crudo de petróleo, trato de extraer las gasolinas. Y como nuestro país necesita mucho de estas gasolinas, le dejan el residuo que se llama asfalto de esta destilación con pocas características o casi ninguna buena característica para lo que es carreteras. Lo importante aquí en Ecuador es sacar el combustible, ¿no es cierto? Entonces, eso viene a ser un problema. Y por eso nosotros hablamos acerca de que el asfalto ecuatoriano es malo, el asfalto ecuatoriano es duro, entonces tenemos que hacerle algo más y aparecen los asfaltos modificados, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a enfocarnos directamente a las emulsiones asfálticas que contienen asfalto destilado del petróleo. No vamos a hablar de asfaltos naturales ni nada que venga al caso de eso. Directamente con el asfalto proveniente de la destilación del petróleo. Entonces, nosotros sabemos que el asfalto es un material viscoso, pegajoso, negro, ¿no es cierto? Que es la parte más pesada del crudo, se obtiene en refinerías. Sin embargo, ¿qué es una emulsión asfáltica? A lo que vamos, ¿no es cierto? La emulsión asfáltica es una dispersión, no es mezcla, no se ha mezclado. Simplemente estoy soltando unas partículas muy pequeñitas de asfalto dentro de una fase que se denomina fase continua, ¿no es cierto? Que es agua en general. Ya vamos a ver qué tiene, pero no se mezclan, se mantienen estables, flotando, digamos, las partículas de asfalto se mantienen flotando dentro del agua. Todo el mundo ha comido emulsiones. Estamos hablando de una mantequilla, entonces es una emulsión, ¿no es cierto? La mayonesa es una emulsión porque el agua y el aceite no se mezclan, pero sí se pueden dispersar. Lo mismo ocurre con las emulsiones asfálticas. Y bueno, ¿y qué es un asfalto modificado? Pues el asfalto modificado es la inclusión de aditivos, como pueden ser los polímeros, ¿no es cierto? Pequeños cauchitos ahí, que van a mejorar las características reológicas. Si es que existen demasiadas cargas, unas solicitaciones extremas, y el asfalto ecuatoriano es malo, pues posiblemente la solución sea modificar este asfalto para mejorar estas características reológicas.
que tenga mayor resistencia, que sea más flexible, que dure, que que sea más blando, no sé, lo que ustedes requieran, modificando. Entonces, yo les hablaba que son partículas de asfalto que se disuelven o que se dispersan, más claro, que se dispersan dentro de esta fase que puede ser agua, ¿no es cierto? Entonces, se dispersan en partículas tan pequeñitas como una micra, ¿sí? Entonces, tenemos porcentajes aproximados. Entre 5 a 10 micras tenemos el 15%, entre una micra el 28%, de 1 a 5 micras el 57%, que se dispersa. Entonces, yo tengo a la cantidad de asfalto, la voy a denominar en una emulsión, la voy a denominar asfalto residual. Y este asfalto residual va a estar en torno del 58 al 62%, ¿sí? Asfalto residual. ¿Cómo sé cuánto tiene? ¿Cuánto asfalto residual puede tener una emulsión? Pues, número uno, pregunto a los que nos están vendiendo, ¿no es cierto? En la ciudad de Quito tenemos dos fábricas, dos empresas, dos plantas bastante conocidas. Aquí hay unas cuantas más, no sé, no estoy tan seguro en si en Cuenca, pero bueno, en general podemos hacer eso. Y la otra es hacer ensayos por calentamiento. Entonces, calentamos a nuestra emulsión, ¿de acuerdo? Hacemos que se evapore esta fase continua o denominada agua, ¿no es cierto? Entre comillas, ya les indico algo más. Hacemos que se evapore por calentamiento, metiendo en el horno, ¿no es cierto? Y determinamos un peso. Ese peso viene a ser el contenido de asfalto residual. Entonces, las emulsiones también tengo que decirles, son líquidas, son bastante de baja viscosidad. Es prácticamente un líquido, ¿no es cierto? Un poquito más fluido que el agua normal. Esta fase continua tiene una carga eléctrica que hace que se mantenga esta dispersión de las partículas. A esta se le denomina solución jabonosa, fase continua, y tiene entre 35 y 42% en toda la solución de la emulsión, la dispersión de la emulsión. Entonces, esta solución jabonosa tiene cargas. Las cargas lo dan los emulsificantes, ¿de acuerdo? Y van a depender del tipo de material, del tipo del agregado que yo tengo. Entonces, ¿por qué? Porque si yo voy a tener agregados con carga eléctrica negativa, voy a tener emulsiones catiónicas para que se pegue el positivo con el negativo, ¿no es cierto? La idea es que el asfalto termine envolviendo la partícula o al agregado. Y si tuviera una carga eléctrica positiva de un agregado, pues yo cogería una emulsión con carga eléctrica negativa, es decir, aniónicas. ¿Para qué era esto? Que se pegue, ¿no es cierto? Entonces, a este proceso en el que el agua se desprende de la emulsión y me queda solo asfalto residual, yo le voy a denominar rotura. Entonces, la rotura de la emulsión se da en el momento que se desestabiliza este proceso de suspensión o dispersión de las partículas. ¿Cómo hago eso? Colocando un agregado. Entonces, el agregado, en un determinado tiempo, va a verse envuelto por todo el asfalto residual y el agua aquí termina evaporándose. Entonces, nosotros hemos conocido toda la vida los asfaltos diluidos, ¿no es cierto? Es los que más se venden en el país, en realidad. Y que en realidad en Europa o en Estados Unidos ya han salido de circulación porque son bastante contaminantes. Porque si yo tengo un asfalto diluido, es decir, el asfalto de la refinería más una gasolina más diésel mezclados ahí, lo que se evapora, ¿qué es? Se evapora la gasolina, el combustible, y eso es contaminante. En cambio aquí, en las emulsiones asfálticas, lo que se evapora es agua. ¿De acuerdo? Entonces, es súper amigable con el medio ambiente. Este proceso de separación le denomino rotura. Si ustedes pueden observar en este gráfico de aquí, el proceso de rotura simplemente sale agua. Yo voy a tener, cuando realizo mezclas asfálticas,
recién empiezo a mezclar, ¿no es cierto? Voy a tener que la emulsión con el agregado tienen un color café, como el que ven ahí. En el momento en que empieza a curarse, perdón, empieza a romperse, sale el agua, pero empieza un proceso también denominado curado. Es de transformar de este color café a un color negro. Entonces, yo sé que ya se me va a endurar el material, ¿no es cierto? Ya no va a estar mojado, se endura y he llegado a un proceso de curado, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cómo realizo estos métodos, esta fabricación? Pues voy a colocar a través, voy a calentar el asfalto, ¿no es cierto? Caliento el agua con ácidos emulsificantes y le hago pasar por algo que se denomina molino coloidal. El molino coloidal es algo parecido al molino de humitas, ¿no es cierto? Todo el mundo ha hecho humitas alguna vez en la vida. Entonces, genera un rompimiento de las partículas y genera esta dispersión. Entonces, estamos hablando de 1000, 6000 revoluciones por minuto, en donde va el material a romperse. Bueno, este es otro igual. Nosotros en las emulsiones vamos a tener varias nomenclaturas. Estas son en siglas en inglés, ¿no es cierto? Nosotros podemos encontrar las famosísimas emulsiones CSS1HP. Esas son las más comunes que se trabajan en el medio. ¿Qué significa eso? La primera parte, yo voy a hablar acerca de la carga. Si tiene la letra C es catiónica y si no tiene letra, pues es aniónica o si tiene la letra A. Y en cambio, la segunda parte del nombre no refiere, en cambio, al tiempo de rotura, la velocidad que se separa el agua del asfalto. Y estaríamos hablando si es que es lenta, slow setting, si es que es rápida, rapid setting, si es que es media, medium setting, pero aparecen unas denominadas QS, que significan quick setting, pero nosotros le vamos a conocer como rotura controlada. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar un poco más de eso. Y bueno, y tienen otros elementos como la viscosidad, si es baja o es alta, si es que es la dureza, si es que tiene alta flotabilidad, etc. Y si está polimerizada en general. ¿De acuerdo? Entonces, eso vienen a ser. Ahora, ¿en qué se usan las emulsiones? Creo que la mayoría vino para ver un poquito más de eso, ¿no es cierto? En general, yo puedo determinar dos grandes grupos. Cuando yo utilizo emulsiones sin agregado y cuando yo utilizo emulsiones con agregado. Entonces, las emulsiones sin agregado pueden ser los famosos riegos de adherencia, riegos de imprimación, de los que hablaré un poquito más a continuación. Entonces, yo puedo utilizar emulsiones tipo rapid setting o incluso los slow setting para realizar riegos de adherencia y riegos de imprimación. Bueno, en general, un riego de adherencia con rapid setting o slow setting no hay ningún problema. Riegos de imprimación, eso sí requiero que sean slow setting, porque la finalidad es de rotura lenta, porque al final yo requiero que la emulsión penetre, ¿no es cierto? Que penetre la capa inferior, es decir, la capa de base o si es que estoy sobre su base, como en general. Requiero que se coloque eso. Bueno, los famosos riegos negros, simplemente colocación sobre una rodadura de la emulsión. Y cuando yo trabajo, en cambio, con agregados, puedo hacer riegos superficiales, los famosísimos tratamientos SIPE, el tratamiento bituminoso doble, ¿no es cierto? Y también realizar mezclas. Mezclas delgadas y mezclas gruesas. Entonces, aquí yo llamo delgado y aquí llamo grueso. Yo suelo llamar mezclas delgadas a las que tienen espesores menor a 2 centímetros. Le he dado esa división porque si es que yo hablo de espesores menores a 2 centímetros, no voy a aportar a la estructura. O sea, si yo estoy haciendo nuestro ASTO 93, ¿no es cierto? Tienen un coeficiente estructural. Aquí no aportan directamente a la estructura, pero sí las mezclas que son un poco más gruesas. Entonces, en general, con agregado puedo decir que tengo mezclas densas, mezclas abiertas, mezclas con arena, que vienen a ser mezclas más delgadas, o incluso estabilizaciones de suelo. Quizás en materiales, en las emulsiones para uso sin agregado, yo puedo estar hablando
de control para el polvo incluso, ¿sí? Y bueno, y con agregado, como les decía, los tratamientos superficiales, los ciclados, estabilizaciones de suelos, bases estabilizadas, mezclas en general. Y lo que está bastante de moda hoy en día es realizar lechadas asfálticas, es decir, los slurry seals y los micropavimentos, que también conversaremos un poco más adelante. Como les decía, ¿cuáles son las ventajas de utilizar estas emulsiones? Si nosotros vemos este gráfico de aquí, podemos notar que mientras mayor sea el calentamiento del material, es decir, las típicas mezclas en caliente, mayor consumo de energía voy a tener, es decir, un impacto en la huella energética. Si yo les empiezo a bajar la temperatura, yo voy a tener mezclas asfálticas tibias, ¿no es cierto? O las mezclas asfálticas en frío. Entonces, nos van a producir, por supuesto, una menor consumo de energía y por lo tanto se van a consumir menos recursos, menos dinero. ¿Cuáles son las ventajas de este asfalto caliente? Pues la aplicación continua, el cambio versus la trabajabilidad que tienen los asfaltos diluidos y las emulsiones, por supuesto, van a tener la misma trabajabilidad o pueden incluso generar una mejor trabajabilidad, pero la huella energética es bastante baja, con costos menores. Cuando yo trabajo con asfalto, el proceso de curado es el enfriamiento. Cuando yo realizo un asfaltado, una colocación de una capa de mezcla bituminosa en caliente, pues tengo que dejar enfriar, ¿no es cierto? En cambio, la emulsión, yo tengo que dejar que rompa la emulsión y que cure la emulsión, que cure la mezcla. Entonces, recuerden, este rompimiento va a depender del tipo de emulsión que tenga. Lento, rápido, medio. Y bueno, también es el mismo cuadrito, simplemente que acá les quiero hacer notar las emisiones que generan. La emisión que genera una mezcla caliente es súper alta, versus a una mezcla en fría de las que estamos hablando. ¿En qué proyectos y en qué aplicaciones hemos tenido? Pues aplicaciones hay muchas. Como yo les decía, yo puedo arrancar con esta evaluación funcional, o sea, es breve, rápida, a través de lo que se conoce como PCI, Índice de Condición del Pavimento. Entonces, esta es una metodología ACTM, desarrollada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, en donde yo simplemente mirando, midiendo, a través de ensayos no destructivos, simplemente es observar, yo genero una serie de fallas en función a una estadística. Tengo 5 kilómetros, no requiero medir todos los 5 kilómetros, sino me va a permitir decir que cada tantas unidades, es decir, unidades metros cuadrados, yo tengo que medir. Entonces, en una escala de 0 a 100, ¿cómo está cada una de estas unidades? Y en términos generales, esta carretera me va a decir que se encuentra en un rango de 0 a 100, y yo con eso puedo determinar una estrategia de intervención de mantenimiento vial. Nosotros desarrollamos un proyecto de titulación en la universidad a través de este método. Lo hicimos con la subsecretaría del Ministerio de Obras Públicas de la zona de Orellana, me parece que sí, de Napo, sí. Entonces ahí nosotros hicimos 5 kilómetros de esta vía Sardinas del Chaco, en donde el estudiante tenía que recolectar todos los datos necesarios y realizar una evaluación. Obtuvimos las siguientes características. Miren, en estado bueno, 33%, muy bueno, 33% de igual manera, y había zonas en donde necesitabas unas estrategias. Entonces, esta fácilmente pudo visualizar. Aquí tenemos nosotros los estados, o las fallas, digamos, las fallas, y con eso evaluar si es que tienen severidades altas, bajas o medias. Y nosotros pudimos constatar que lo que necesitaban, la mayor cantidad de tramos eran lechadas asfálticas. Es decir, con un slurry seal, directamente poder aplicar eso. Se hizo un presupuesto y el mantenimiento de 5 kilómetros
estaba cercano a 200.000, versus el recapeo que estaban en cerca de 3 millones, más o menos. Entonces, son bastante aplicables estas. Cuando nosotros hablamos de riesgos de adherencia e imprimación, voy a arrancar con riesgos de adherencia. Nosotros con las emulsiones sí podemos hacer riesgos de adherencia, por supuesto. Y ayuda. Nosotros tenemos que romper de que solo con asfaltos diluidos puedo hacer esto. Pues en realidad no. Las emulsiones se prestan bastante bien o son bastante trabajables en este tema. Nosotros hemos analizado que las dosificaciones óptimas, igual que en el Ministerio de Obras Públicas en el manual MUP 001F, nos indica que están en un rango de 0,2 a 0,5 litros por metro cuadrado. ¿Por qué no más? Entonces, bueno, me estoy saltando quizás una partecita. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo de imprimación y riesgo de adherencia? Pues básicamente el riesgo de adherencia se coloca sobre capas asfálticas, sobre una mezcla. Entonces el riesgo de adherencia irá sobre este, ¿no es cierto? Y que permitirá vincular a una nueva mezcla asfáltica. Entonces, la capa número 1 será un pavimento, una mezcla asfáltica vieja. Y la capa número 2 será una capa número 9, una nueva capa. Entonces, la idea de esto es prevenir, o sea, que sea una unión monolítica para prevenir agrietamientos por desplazamiento. Entonces, lo que nosotros podemos medir aquí es el esfuerzo cortante que se genera entre mezcla y mezcla. ¿De acuerdo? Algo importante también de las emulsiones es que tenemos que dejar romper a la emulsión. Y para dejar romper, si yo estoy trabajando con emulsiones, ya sea de curado rápido, en rapid setting, o de curado lento, va a ser al menos de 20 a 120 minutos. Entonces yo no puedo colocar una mezcla asfáltica enseguida que haya aplicado una emulsión como riesgo de adherencia, porque voy a atrapar partículas de agua. Y ustedes saben, en el momento que estoy colocando una partícula de agua sobre una capa, o bajo una capa, digamos una mezcla caliente, si yo estoy colocando una mezcla caliente, voy a generar una evaporación del agua de la emulsión y va a verse atrapada dentro de la mezcla. Entonces, ustedes saben, el agua puede tener un tamaño de ese, pero en el momento que se hace gas, el volumen es mucho más grande. Entonces, lo que va a generar aquí son microfisuras dentro de la mezcla asfáltica que va a generar, a su vez, agrietamientos, fisuraciones. Entonces, por eso es importante dejar romper a la emulsión. En términos generales, como les decía, nosotros hemos visto muchas veces que asfaltan sobre o cuando llueve. Entonces, una de las principales causas es eso, la evaporación del agua que se ve atrapada dentro de la mezcla y genera microfisuras. Entonces tengo que dejar romper a la emulsión. En términos generales, yo puedo decir que el asfalto residual tendrá que estar entre 0,18 y 0,27 litros por metro cuadrado de asfalto residual, ¿sí? La dosificación de emulsión será de 0,2 a 0,5. ¿Ya? Entonces, y además, ¿por qué no paso más del 0,6? Si se dan cuenta en este gráfico, Suda. la tendencia de colocar mayor asfalto va a ser la exudación. Entonces, no voy a permitir que la mezcla asfáltica se pegue adecuadamente a la mezcla asfáltica vieja. ¿De acuerdo? Entonces, existe una exudación en ese proceso. ¿Cómo coloco los riegos de adherencia? Puede ser manuales o a través de los distribuidores de asfalto, ¿no es cierto? Mecánicamente, y esto es súper importante también decirlo. Tengo que hacer que la flauta del distribuidor de asfalto me esté generando un ángulo adecuado, que cubra. Porque si no abro bien las boquillas, lo que puede ser que yo esté generando algo como esto.
y me van a quedar espacios en donde no se va a colocar la emulsión. Entonces, saber dosificar es lo indicado aquí. Siempre es recomendable realizar tramos de prueba. Entonces, colocar, digamos, sobre un material de plástico, sobre un material de metálico, colocar para ver la velocidad a la que el distribuidor tiene que ir. En términos generales, yo cojo ese plástico sobre el cual distribuí el riego de adherencia, lo peso y determino si es que efectivamente estoy aplicando la tasa adecuada. Los riegos de imprimación, en cambio, voy a necesitar de una emulsión, me estoy saltando quizás acá. Aquí las emulsiones, como ustedes pueden ver, pueden ser de curado lento o de curado rápido. Sin embargo, cuando yo hablo de riegos de imprimación, tengo que colocar o trabajar con emulsiones de curado lento. La idea es que esto penetre, ¿debe penetrar la capa granular? La respuesta es sí, sí tiene que penetrar. Entonces la idea es ¿cuánto? Y aquí muchas personas que han trabajado en riegos de imprimación con asfaltos diluidos van a decir yo trabajo con asfaltos diluidos porque ese sí penetra, ¿de acuerdo? Y la emulsión no penetra, se hace como que se queda. Entonces vamos a conversar más adelante de eso. Nosotros tenemos dosificaciones óptimas para esto, en torno de 0,5 a 1,5 incluso, podría ser. Va a depender del material de la capa granular. Es igual en esto. Nosotros tenemos que realizar que la capa bituminosa, que va a estar sobre la capa granular, tenga una cohesión, esté pegados. Porque en el momento que no se genera eso, voy a tener fisuraciones. Y no solo fisuraciones desde la parte superior, sino incluso fisuraciones desde la parte inferior. Entonces, por los esfuerzos cortantes que se generan en el momento de no realizar. Recuerden, tanto como el riegos de imprimación como riegos de adherencia, lo que pueden ocurrir son desprendimientos, desplazamientos de la mezcla. Desarrollamos un trabajo de titulación en la universidad, en donde quisimos estandarizar las emulsiones para riegos de adherencia. ¿Ya? Entonces, primero tenían que cumplir con las normas y luego verificar qué tan eficientes eran. Entonces pusimos a prueba tres parámetros. Las típicas disoluciones o asfaltos diluidos, ¿no es cierto? Una RC250, que es la común que se utiliza para estos, y pusimos una emulsión tradicional y una emulsión mejorada, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que conseguimos fue una penetración de 6 milímetros con las emulsiones. Pero esta emulsión estuvo diluida, ¿sí? Estuvo diluida 50-50. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo a la emulsión normal la diluí con el doble, o mejor dicho, la mitad de agua y la mitad de emulsión para que tenga una mejor viscosidad. ¿Sí? Entonces disminuyó la viscosidad y pudo penetrarse mejor. Entonces, esta emulsión diluida también tenía ciertas mejoras. Entonces, desde una planta asfáltica aquí en Quito, que genera emulsiones justo para lo que es imprimación. Entonces, tiene ciertas mejoras que permiten la adherencia. Sin desestimar que la emulsión normalita también servía y logró también penetrar alrededor de 6 milímetros. Incluso el RC se quedaba un poquito más corto. Entonces, bastante bien el uso de emulsiones para imprimación. Sí funciona. Lo que sí hay que tener cuidado es de los típicos cuidados, ¿no es cierto? No tengo que dejar pasar vehículos, no tengo que dejar que si le llueve, por supuesto eso se va a lavar, no va a penetrar. Y además de eso hicimos sobre estas muestras, estas probetas que nosotros realizamos, las hicimos sobre vía seca.
¿sí? Entonces, es decir, que la muestra estuvo seca y yo realicé la imprimación, de acuerdo de estas probetas. Existen varios estudios en que nos dicen que debemos realizar un ensayo de torque, que es este por acá. Sí, Y realizar sí, y verificar que exista la adherencia entre el riego de liga, ¿no es cierto? O imprimación, o impregnación incluso, y la probeta, la mezcla asfáltica. Entonces, esto se lo puede realizar. En este trabajo de titulación se generó unos planos que están disponibles en la página web de la universidad. Quien requiera revisar esto. En cuanto a reciclados o bases estabilizadas, yo puedo tener varios tipos. Varios tipos, estoy hablando de, puedo hacer reciclados en caliente, en frío, en planta y en sitio y sus respectivas mezclas. Es decir, en frío puede ser en planta y en sitio. Ustedes en la imagen pueden notar que tenemos una mezcla, una máquina que se llama recicladora, donde yo estoy haciendo el reciclaje o RAP, ¿de acuerdo? Y que me va a quedar como una base estabilizada, porque voy a colocar una mezcla asfáltica en la parte de arriba. Este proyecto, el que ustedes pueden ver en la imagen, fue de la Calacalí Santadeo, Nanegalito Santadeo, en el año 2011, 2012, 2013. Se realizó el mantenimiento de esa carretera. Entonces, la idea aquí es que aparte de que estamos minimizando la huella energética, estamos reutilizando los mismos materiales. Estamos siendo mucho más eficientes en el tema de materiales. Recuerden que los materiales, la materia prima, cada vez es menos disponible, ¿no es cierto? Son más costosas. Entonces, bueno, nosotros utilizamos aquí emulsiones de tipo CSS. Hicimos... la idea es incorporar una determinada cantidad de emulsión a estos reciclados, siempre y cuando tengamos el primer arranque, que sería determinar la cantidad de asfalto residual que tiene esa carpeta asfáltica. Entonces, simplemente voy a complementar con emulsión esta cantidad de asfalto residual, ¿no es cierto? Es decir que, disculpe una pregunta, es decir que Sí. esa carpeta asfáltica transformaron en una nueva carpeta o en material No. su base, de base. de paz. Sí, efectivamente, le realizamos una base, le generamos una base. Como tú puedes observar acá, nos quedó de esa manera. Es una mezcla en frío, una mezcla abierta en frío. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hicimos fue mejorar la estructura. Sobre esta colocamos 2 pulgadas de mezcla en caliente. Entonces, quiere decir que incrementamos el número estructural, ¿no es cierto? Pero la resistencia estructural del material debajo de esta base reciclada es mayor o menor que la que se ejecutó de esta base reciclada. No, no, no. Te voy a esquematizar. Aquí te voy a esquematizar. Entonces, lo que teníamos era una subbase. Teníamos una base y teníamos la carpeta de rodadura. Sí. Aquí teníamos 5 centímetros. Por acá teníamos alrededor de 20 y teníamos alrededor de 20. Lo que hicimos fue reciclar 12 centímetros. Una base granular. Ajá, nos incorporamos a la base granular. Esos 5 se convirtieron en 12 centímetros de base estabilizada. 12 Ya. centímetros. Entonces, 5 menos 12, 8. Por acá abajo tuvimos 8 centímetros del material de base original. Y sobre esta nueva estructura le colocamos 5 centímetros adicionales o 2 pulgadas de mezcla bituminosa en caliente. Entonces, por supuesto, si nosotros vemos, aquí tenemos un coeficiente estructural a 2 tal vez, cercano a 0.21 sobre pulgada, versus una base que posiblemente estaba rodeando los 0.12, 1 sobre pulgada, hablando del método Ashton 93. Entonces, si te das cuenta, al final, sumar todos estos coeficientes estructurales de por aquí serán mayores a los coeficientes estructurales, serán menores a los coeficientes estructurales de la nueva capa. Entonces, reforzamos la estructura. Muchas En este gracias. proceso, de nada,
En este proceso, lo que generamos fue demoler el pavimento original. Siempre voy a necesitar, y esto hablando también para lo que es mezclas asfálticas en frío, ¿cierto? Estoy generando aquí una mezcla asfáltica en sitio, pero en general, mezclas asfálticas en frío, lo que yo necesito es generar o colocar agua denominada agua de preenvuelta. Entonces es incorporar agua, ¿de acuerdo? Luego, aparte, aquí en esta máquina, está incorporando directamente la emulsión. Yo recuerdo en ese entonces colocábamos 23 litros por metro cúbico de emulsión. Entonces, eso era lo que nos ayudaba a mejorar las características, ¿no es cierto? O Colocamos sea, agua. ya le van dando las características que necesita la mezcla, ¿no es cierto? Con la emulsión. Y Sí, después exactamente. la Si te das motoniveladora. cuenta aquí, mira, enlazada al tanquero de emulsión. Entonces, directamente esta máquina te permite incorporar la cantidad indicada de asfalto. Tiene en la pantalla, simplemente ingresas el número que tú quieres y ya directamente bombea a través de estas puntas. Estas puntas son de tungsteno que tienen unos picos, digamos así, en donde expulsa la emulsión y ya te va dejando mezclada con la emulsión. Entonces, aparte de eso, le coloco agua, le mezclo. Entonces genero una compactación, recuerda la curva de humedad versus densidad máxima. Yo tengo que generar una humedad óptima, entonces por eso incorporé el agua para generar la humedad óptima para tener la densidad máxima seca. Densidad máxima seca. Entonces con eso sé que estamos compactando adecuadamente. Entonces ya genero una compactación con rodillo neumático, liso y neumático. Entonces al final el acabado tiene que ser así, ¿sí? Entonces una superficie bastante buena. También trabajamos en un trabajo de titulación en donde intentábamos estandarizar estas emulsiones para lo que es este trabajo. Entonces, en este caso, ocupamos emulsiones de 2 empresas y a la una emulsión le modificamos, le colocamos polímeros. Entonces, una gran solución para no tener baches en tan poco tiempo y mantener los espesores, es decir, ya no desaparezcamos, cuando hacemos recapeo, desaparezcamos la típica vereda, ¿cierto? Va a ser mejorar los materiales. Entonces, si nuestro asfalto es malo, en teoría, ¿no? Es malo, o es duro, yo puedo mejorarle incorporándole polímeros. Entonces, estas plantas de emulsiones asfálticas tienen la capacidad de al asfalto proveniente de la refinería de Petroecuador, incorporarle polímeros a través del molino coloidal y mejorarle las características. Entonces, las emulsiones que nosotros utilizamos de la empresa 1 y la empresa 1 modificada nos generaron mejor características al ensayo Marshall. Entonces, disminuimos el flujo, es decir, menores deformaciones, e incrementamos la estabilidad. Entonces, todas estas emulsiones de estas 2 empresas que nosotros comparamos servían para materiales reciclados. Sin embargo, las mejores características siempre las va a dar un asfalto modificado. Entonces, mejora las características. Además de eso, en las modificadas o en general deberían incorporarse agentes rejuvenecedores. Estos agentes rejuvenecedores es como que le reavivan al asfalto que tenías en este instante, en un asfalto viejo, ¿no es cierto? El asfalto con el tiempo se oxida. Claro. Entonces, el asfalto, lo que yo voy a generar con incorporar de agentes rejuvenecedores es que ese asfalto reviva, vuelva a tener unas características y acompañados con el nuevo asfalto que yo estoy incorporando a través de la emulsión, van a tener muy buenos resultados. Entonces, esas fueron las conclusiones de este trabajo de titulación y en general. ¿Y en cuanto a costos? En costos, por supuesto, el asfalto modificado es un poco más costosa porque la incorporación, por los procesos, ¿no es cierto? Tengo que hacer un proceso adicional, incorporar polímeros,
pero en realidad no estamos hablando de costos excesivos que dupliquen el costo, quizás un 40% adicional del costo, pero a lo largo de la vida útil del proyecto va a estar más que pagado. ¿Sí? Si nosotros analizamos a la larga, ese material va a estar pagado. Me ahorro Tendrás el que hacer equipamiento. intervenciones en menos tiempo, en más tiempo, perdón. El otro paso, y el último tema por cubrir, es acerca de las lechadas, o en general, slurry o micropavimentos. Entonces, ¿qué es una lechada asfáltica? Pues no es nada más que colocar materiales finos, agregados, arena triturada, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo, arena triturada. No es muy recomendable que sea arena lavada. La arena lavada ya viene con materiales redondeados, entonces van a tener dificultades en ese tema. Lo que sí nos recomienda, es unas recomendaciones de la ISA. ISA es esta asociación de productores de slurry en general, de lechadas. Nos dice que tiene que ser agregado triturado. Para hacer estas mezclas son bastante sencillas, ¿no es cierto? Es mezclar esta arena triturada con agua, cemento y emulsión. Bueno, no es tanto el orden sería agregado, cemento, agua y luego al final emulsión. Ese vendría a ser el orden. Entonces siempre se realizan estos diseños en función al peso. Es decir, yo arranco diciendo 100 gramos de agregado, que en general va a ser 100% de la mezcla. ¿De acuerdo? Luego me dice, coloque el 3% en función al peso del agregado. Si estoy haciendo 3 gramos, acá serán, perdón, 100 gramos, acá serán 3 gramos. Y eso me representa el 3%, 3 gramos. Un valor aproximado puede ser quizás 10% de agua, es decir, 10 gramos de agua. Y emulsión puedo decir alrededor del 12% de emulsión, que me generará el 12 gramos de agregado. Entonces, en general es una mezcla, es una pasta básicamente, que me va a permitir mejorar características superficiales, no estructurales, superficiales de nuestro pavimento. Tenemos dos tipos. Tenemos los denominados slurry seal y los micropavimentos. Al final vienen a ser la misma mezcla. Lo que ocurre es que con un micropavimento, las características que se los solicita a los agregados, al asfalto, a la emulsión, son mayores. Es decir, en un micropavimento yo necesito un desgaste en la máquina de Los Ángeles máximo del 30%, versus un slurry seal que necesito 35%. ¿De acuerdo? Además de la emulsión que se utiliza. Para micropavimentos utilizamos la CQS, que es la emulsión de curado controlado, de rotura controlada, ¿no es cierto? Quick setting, pero es rotura controlada. Y mientras que los slurry seal tengo emulsiones de curado lento. Y también van a diferenciarse en las granulometrías. Entonces, las granulometrías tipo 1 para slurry seal son granulometrías finitas, delgadas. Y tipo 3 son las más gruesas. Entonces, en micropavimentos solo nos permiten tipo 2 y tipo 3. Por lo tanto, micropavimento va a resistir mejor que un slurry seal, por supuesto. Y Entonces, ¿qué número estructural? ¿Me aporta un número estructural no le aportaría número estructural, solo le aportaría características superficiales, es decir, resistencia al deslizamiento, mejora incluso en la parte visual, sello de microfisuras, no fisuras, microfisuras, porque yo necesito generar, miren aquí está, voy a necesitar sellar fisuras previo a este trabajo, porque si no sello fisuras, voy a tener reflexión de estas fisuras en esta capa. Entonces es importantísimo que ustedes sellen fisuras previo a este tratamiento. Otra cosa importante es la calibración de la máquina. Súper importante calibrar la máquina. Estos porcentajes que yo les pongo aquí vienen del diseño, ¿no es cierto? El diseño en laboratorio. A través de varios ensayos, que son ensayos de rueda cargada, ensayo de ablación en vía húmeda,
de cohesión en el torquímetro. Bueno, hay varios varios ensayos que se lo realiza para llegar a ese porcentaje, esos porcentajes que sería la formulación de trabajo. Entonces, esa formulación de trabajo yo ya tengo que replicar en estos camiones. En estos camiones lo que ustedes van a encontrar es una cantidad grande, hasta 12 metros cúbicos de material, que se puede, de arena triturada, que son transportados a través de una banda que llegan hasta por acá. Que llegarían hasta por acá, en donde se va a incorporar el cemento, ¿de acuerdo? Y también internamente este camión va a tener agua, va a tener la emulsión que es hacia la caja. Aquí es un pool mix, un mezclador de paletas en donde realiza la mezcla y baja hasta una caja. Esta caja esparcidora me va a permitir dar el ancho, me va a permitir dar el espesor, me va a permitir incluso generar la textura. Si yo quiero una textura más fina, quiero una textura más gruesa, en fin. Entonces, nosotros también hemos generado aquí un proyecto de titulación en donde quisimos medir las condiciones del agua. ¿Qué ocurría con el agua versus el tiempo de rotura de la emulsión? Si ustedes tienen una rotura muy prematura de las lechadas asfálticas como de los micropavimentos en la caja, lo que va a ocurrir es que todo esto no les va a salir bonito, sino se les va a dañar, van a arrastrar. Entonces les va a salir franjas que no se han colocado, raspones, rayones, entonces esa no es la idea. Nosotros hicimos una variación de pH en varias canteras en función también a fuentes cercanas y notamos, hicimos variar el pH del agua. El agua, aquí la normativa nos dice, bueno, las recomendaciones de la ISA nos dicen que tiene que ser agua potable. Y tiene mucha razón, porque el agua potable tiene o tiende a tener un pH neutro, es decir, 7. Y notamos que si nosotros bajamos o disminuimos el pH, el proceso o el tiempo de mezclado se disminuye. Se rompe antes de que yo pueda colocar el material, como ustedes pueden ver en esta imagen. Entonces aquí tenemos un gran problema, porque no podemos tanquear, solo los bomberos, ¿cierto? Podemos tanquear agua potable de donde sea. Lo que nosotros hacemos es nos vamos a una sequía cercana, a un río incluso, y empezamos a bombear en el tanque. Y tenemos esa agua del sitio. Entonces, esa agua del sitio puede ser perjudicial. Y nosotros tenemos que hacer algo o rediseñar a nuestra emulsión trabajando con agua del sitio o de la fuente más cercana. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es, por supuesto, definitivamente, si usted tiene agua del sitio con sus respectivas materiales orgánicos, van a disminuir el tiempo de mezcla y el fraguado va a ser más rápido. Es decir, la rotura de emulsión y el curado del material va a ser mucho más rápido, pero voy a tener varios problemas. Otra cosa que cambia, que influye directamente en el fraguado o en la mezcla, en el tiempo de mezcla, en la rotura de la emulsión, es el cemento. El cemento, aparte de llenar los vacíos, es decir, que como estoy haciendo una mezcla fina y mezcla densa, el cemento va a incorporarse dentro de las partículas, dentro de los espacios pequeñitos, ¿no es cierto? Entonces va a rellenar esos espacios pequeñitos, pero aparte como es cemento, genera una reacción exotérmica, genera calor, lo que incrementa o acelera el tiempo de rotura de la emulsión. Entonces, si yo colocaría, en teoría, más cemento tendiendo al 3%, voy a hacer que esa mezcla, o sea, lechada, disminuya el tiempo de mezcla. Tengo que hacer la mezcla lo más rápido y colocar lo más rápido posible. Versus a que si yo bajo eso, 0,5, 0,3% de cemento, ocurra esto, ¿no? Que yo tenga un poquito más de tiempo. Sin embargo, es inverso a la resistencia. Mientras más cemento yo le estoy colocando, pues quizás estoy mejorando en la resistencia. Pero hay que diseñar en general
Esto porque puedes Luego se hace muy rígido. puedes volverle demasiado rígido y puedes generar microfisuras en tu slurry, que es relativamente nuevo, que acabas de colocar. Entonces, hay que tener un jueguito ahí. Hay que estar también jugando con el tema de clima, porque si tienes humedad en el clima, tú tendrías que disminuir el agua, ¿no es cierto? Y posiblemente disminuir el cemento. Eso se lo puede ir haciendo a través en obra, a través del operador, que se encuentra aquí, miren, aquí está el operador. El operador juega con el agua y también puede ir variando un poco el cemento. Entonces, en función a eso, yo puedo generar una mezcla trabajable y colocarla en el sitio. Sí, Nico. Perdón, una pregunta, pero cuando, por ejemplo, en el día tú tienes en la mañana lluvia y en la tarde un tremendo solazo, o al revés, en la mañana un tremendo solazo y en la tarde lluvia, de acuerdo a lo que tú acabaste de mencionar, ¿cómo sería el mecanismo, Gustavo? No sé. Sí, o sea, las recomendaciones que te dan aquí para la colocación de las lechadas asfálticas dice, si sientes que tienes mucha humedad, intentes no colocar la lechada, o sea, porque vas a tener problemas después. Porque recuerden, si yo tengo emulsiones de curado lento, quiere decir que este trabajo que yo estoy realizando en este momento, tendré que dar apertura al tráfico en 3 o 4 horas, lo que significa que si me va a llover en 2 horas y le coloco, digamos, a mediodía y me va a llover a las 2 de la tarde o tengo amenazas de lluvia a 2, 3 de la tarde, posiblemente la lluvia me dañe, me lave toda la emulsión y me queda solo arena. Entonces va a haber mucho material suelto en la carretera, incluso puedes generar problemas de tráfico, accidentes de tráfico. Sí, y me ha pasado, o sea, uno trabajando en la cordillera, uno colocando este material, no sabe exactamente a qué horas va a llover. Entonces hay que ser muy precavido, conocer la zona donde se va a realizar el trabajo, porque en realidad es bastante conflictivo. En cambio, si yo tengo bastante sol, un calor enorme, lo que va a ocurrir es que si es que toca el pavimento que está caliente, empieza a evaporarse. Entonces, si se evapora el agua, aumenta la velocidad de fraguado de la lechada y lo que va a ocurrir es que se te va a fisurar. Entonces, para eso, aquí abajo de las llantas, aquí tiene unas boquillas en donde esparce el agua. Entonces, aquí yo no necesito en realidad colocar una emulsión como ligante, ¿no es cierto? Como riego de adherencia. Directamente ya con el agua va a generar una buena adherencia. Y como les digo, cuando hay calor, abrir esas boquillas es súper vital porque les vas a bajar y vas a esparcir agua, y vas a disminuir la temperatura del pavimento y vas a evitar ese choque térmico entre lo que estás colocando, que está frío, ¿no es cierto?, versus el pavimento caliente, 60 o 70 grados de temperatura. Eso sería. Y yo les voy a contar la última partecita de esta charla. Les voy a contar por qué empecé a hacer esto. Recuerden aquí, el cemento me incrementa o disminuye básicamente el tiempo de trabajabilidad, rompe más rápido la emulsión. Y si que yo quisiera utilizar aditivos, utilizaría eh, el sulfato de aluminio, como en este caso, para retardar esa mezcla. Pero me pasó una cosa, estuvimos trabajando en Tacna, en Perú, y tuvimos que hacer varios kilómetros de micropavimento y teníamos varios inconvenientes. Primera cosa, estaba casi a nivel de mar, por acá. Estamos hablando de 1.300 metros sobre el nivel del mar. Y teníamos que llegar a básicamente 3.000 metros. Es una población denominada Tarata, desde Tacna hasta Tarata. Entonces, aquí las variaciones de temperatura eran bastante claras, ¿no es cierto? Por aquí, por la mitad, súper calor. Y por acá, frío. Entonces,
aquí nosotros teníamos una sola emulsión. Lo más recomendable siempre va a ser generar emulsiones exclusivas para cada agregado que tienen. Por eso, los diseños de micropavimentos y slurries los dejan a las plantas de emulsión, ¿no es cierto? Porque ellos tienen que generar una emulsión que se adapte al agregado. Pero vaya sorpresa que nosotros tuvimos. Miren este agregado que teníamos. Este agregado era triturado de N tipos de materiales. Eran de los arrastre de los famosísimos huaicos, no sé si han escuchado. No. Arrastre es una zona desértica. No sé si es que está por acá una imagen. Miren esta imagen. Es una zona desértica en donde no llueve, pero hay puentes, pero hay alcantarillas, entonces pasa algo. Hay unas épocas invernales en donde existe crecimiento o llueve y empieza a arrastrar no agua, sino lodo. Entonces, el arrastre de lodo ha traído todo esto, esta cantidad de material. Entonces, esa se trituró. Y ese material es diverso, entonces no tiene una sola fuente, sino de varios kilómetros alrededor. Y bueno, utilizamos ese material, utilizamos el cemento tipo IP, allá, Yura me parece que era así. Entonces, el problema que nosotros tuvimos aquí era súper grande, porque primero, encontramos una superficie súper desgastada. Entonces, ¿cuál es el rubro de micropavimento o lechadas? Nosotros vamos a nuestra normativa y nos dice metro cuadrado. Usted tiene que pagar por metro cuadrado. Metro cuadrado, entonces el espesor será aproximadamente, qué sé yo, 1 centímetro. No es más grueso con las lechadas. Entonces, si es 1 centímetro, ¿qué pasa con las carreteras que son así? Yo voy a colocar mi lechada 1 centímetro. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? ¿Quién me paga esto? Pues nadie. Asume el contratista, ¿no es cierto? Y eso no se refleja, Pues, esa no, superficie. no se va a reflejar porque lo que pasa es que todo el material va a ir rellenando los vacíos. Entonces, esto, como te decía, va a servir como capa nivelante, va a Ya. mejorar las características superficiales. Por eso les digo, allá tuvimos el problema de quién nos pagaba eso. Hace un tiempo nos hicieron una consulta para mejorar este tema de micropavimentos, el Ministerio de Obras Públicas. Y yo les puse claramente que el pago no tiene que hacerse solo por metro cuadrado, sino también por rendimiento. Es decir, por peso, por kilogramo de material, por cada metro cuadrado. Porque aquí, en estas zonas, me va a entrar mayor cantidad de material, por supuesto. Y al final tengo que darle un determinado espesor. Si la superficie es lisa, no tengo ningún problema, páguenme por metro cuadrado. Pero si tengo, como en este caso, pues muy difícil. Entonces, en este proyecto nos saltó la duda de por qué no curaba. Incluso lo que ustedes pueden ver aquí no debería pasarles. O sea, les debería pasar ese día máximo. Si ustedes levantan un poco de esta lechada, en ese día pueden levantarlo de esa manera, como elástico, como caucho. Pero esta muestra que ustedes ven aquí ya tenía 15 días. En 15 días eso tiene que estar completamente duro. Y ese Entonces, fue en el tramo que hacía bastante calor. sí, era una zona intermedia, en realidad, porque partimos del centro para abajo y del centro para arriba. Pero pareciera que la Pero parte que en está general, debajo tiene humedad. sí, no estaba húmeda. Es una zona que no, durante todo el periodo que estuve ahí, como 4 meses, no llovió. No llovió. Entonces, llovería una vez, pero así un ratito. Eso es una zona súper desértica. Lo que pasa es que, esas eran las preguntas. ¿Por qué si es que pasa todos los ensayos normativos, por qué me está pasando esto? Entonces empezamos a hacer muchas preguntas
Y de entre esas preguntas, culpábamos a la emulsión. Pues definitivamente la emulsión no era. Se hicieron varios cambios en la emulsión. Esta sí va a funcionar. No funcionaba. Entonces, miren acá. Si yo levanto una muestra, me salía limpia. Quiere decir que no tenía ni adherencia con el pavimento. Y en teoría eso no debería ocurrir. Tengo material suelto. No dejábamos pasar, imagínense, un micropavimento, hay tráfico. ¿Perdón? El problema era del agregado, de la arena. Sí, por ahí va el Estaba problema. absorbiendo tal vez la componente de la emulsión. No, el agua. Yo tengo mis dudas porque no se llegó a hacer un análisis tan grande, pero yo tengo mis dudas por el tema de que tenía materiales bastante pulidos, es decir, el tipo moscovita, tipo caliza, no, tipo, bueno, elementos cristalinos que no permitían que se pegue el material. Aparte de eso, yo también considero que eran de los pocos materiales con carga positiva. Entonces, no llegamos a ver tanto el tema, pero en realidad fue el agregado. Otras de las cosas, nosotros sabíamos que las emulsiones para micropavimento nos permiten abrir el tráfico a la 1 hora. Esto a 1 hora, cualquier vehículo que pase no desprendía el material. O sea, el desprendimiento era mínimo, pero no existía desprendimiento. No ocurría esto aquí. Nosotros nos quedábamos cuidando 3, 4, 5 horas, todo el día básicamente, que no pasen vehículos y aún así no teníamos un curado de la mezcla. Una pregunta, ¿cómo manejaron el tema de limpieza, la limpieza previa que se hace previo al tendido del micro? Con Sí. escoba. Sí, es una escoba mecánica que te pasa limpiando ahí. Considerando que tienen esas irregularidades que se ve en la primera fotografía. O sea, ¿qué tal Sí. la de la limpieza? No, en realidad es desgaste natural del pavimento. Sí, Ya ese tenía desgaste. bastantes años. ¿Cómo solucionamos el tema ahí? Básicamente el tema era realizar 2 pasadas. Realizamos una pasada con la caja colocándole el espesor de 0. Entonces hicimos una capa de nivelación y luego de esa capa de nivelación colocamos 1 centímetro de espesor. ¿De acuerdo? Entonces, ese no era el único problema. O sea, aparte de ese problema de que no fraguaba, no llegaba la resistencia, se nos rompía muy rápido. Es decir, nosotros al menos tenemos que tener 180 segundos de mezcla en la caja para ir colocando. Pero el material, miren lo que ocurría. Se rompía antes, la caja alaba y nos quedaban fallas, ¿no es cierto? Entonces, como esas de ahí, por arrastre. Otras fallas, en cambio, pasaba el tanquero de la emulsión que nos iba a dejar en el campamento y nos arrancaba también el material. Tengo a alguien que nos está consultando, sino que ya se me borró. Nicolai, Juan Pablo, ¿alguna pregunta? Bueno. Hay una pregunta que dice, ¿cuánto está considerado que dure un trabajo de slurry? De slurry. Bueno, básicamente, si es que el trabajo está bien hecho, te puede dar unos 5 años. O sea, pero estamos hablando de tratamientos en nuestro medio, de 2 a 4 años. Porque va a depender, recuerden, esto solo es un tratamiento superficial. Si es que tú ya tienes problemas de estructura, no va a haber tratamiento superficial que te resista. Una pregunta, y en el supuesto caso de que hay veces que el desgaste del pavimento me vuelve una superficie como se pierde la rugosidad. Y en Sí. ese, se llama pulimiento, creo, ¿verdad? Sí, el pulimento, bueno, tienes varios Y en ese casos. caso funciona el micropavimento. Definitivamente. O sea, esta mezcla te genera nuevamente la textura. O sea, con este pavimento estamos hablando que tenemos, con este micropavimento tenemos, o lechadas en general, tenemos macro texturas positivas. Es decir, con unos pequeños saliditos así, ¿no es cierto? Que te mejora la resistencia al deslizamiento, te mejora condiciones de deslizamiento en general del vehículo.
Ya. Estoy revisando un poco las preguntas. Las juntas constructivas, pues, bueno, si es que efectivamente tienes juntas y estás haciendo un trabajo sobre losas, entonces básicamente tendrías que hacer con un sello de fisuras, que es diferente a este tratamiento, ¿no es cierto? El sello de fisuras vendría a ser con asfaltos polimerizados. Entonces, Polímero. básicamente tiene mayor flexibilidad el material. Pues bueno, es de una anterior presentación. El trabajo de las juntas de inicio de los trabajos también tiene que ser bastante cuidadoso, porque te pueden generar unas pequeñas olas en donde se va a dañar. Entonces, para eso tú tienes la posibilidad de reducir las juntas a través de agua. Colocas un poco más de agua y con los rastrillos que tienen unos cauchitos en la parte inferior puedes empezar a nivelar o a dejar el nivel. Mientras esto no rompa, es bastante manejable. Incluso puedes volver a levantar el material. Bueno, entonces, de esto estamos hablando del rompimiento. Con esto ya termino. El rompimiento de la emulsión era muy rápido. Entonces, culpábamos al calor. A las 11 de la mañana ya no podíamos colocar. Teníamos que madrugar 4 de la mañana para colocar ahí casi a oscuras. A las 5, empezar a colocar a las 5 de la mañana. Entonces, era un problema bastante grande. Y aparte de eso, miren, nos llegaba desde Lima, que eran como 18 horas de tráiler, con la tapa abierta, la temperatura nos llegaba a 64 grados. O sea, es bastante caliente. Si decimos que de la planta puede estar saliendo a 80, 70 grados, no llegaba a 60, o sea, bajaba en 18 horas 10 grados. Entonces, el problema del micropavimento es que se trabaja con una emulsión que es súper susceptible a temperaturas, al agua, a partículas, es súper susceptible y eso tienen que tener cuidado. Las soluciones que les dimos básicamente era mejora de las granulometrías. En el momento que nosotros realizábamos el acopio, acá, tendremos el riesgo a tener segregación. Los materiales más gruesos van al fondo y los materiales más finos, entonces no había homogeneidad. Entonces lo que hicimos fue generar, darle un poco más de humedad para que no haya tanta segregación, para que mejore la granulometría. Reducimos los tamaños, ¿sí? Los más gruesos les disminuimos, mejoramos el acabado. Esto no es muy común. No se requiere para micropavimentos ni lechadas, se requiere de rodillos. No es muy común. Acá se nos solicitó por el tema de acabado. Entonces, y ¿A qué aparte del acabado, temperatura? el tema de... Dime. ¿A qué temperatura? O sea, me sorprende porque yo jamás he visto que un rodillo se utilice en micropavimento. Así es. Así es. Y No, quisiera saber a qué temperatura estaba cuando pasaron el rodillo o a qué tiempo de la rotura. ya, nosotros básicamente verificamos a los 30 minutos. ¿Cómo verificas en campo de que la emulsión haya roto? O sea, Debe básicamente ser un papel y le pegas a la La lechada, mezcla. es que salga limpio, ¿no es cierto? Entonces ahí quiere ya. decir que se está evaporando solo el agua. Entonces, en el momento que nosotros ya veíamos eso, hacíamos pasar el rodillo. Pero aparte de darle un acabado más fino, lo que ocurría es que como no rompía, ya después de las mejoras y de todo eso, no rompía, decidimos exprimirle al micropavimento. Entonces, el momento que colocábamos el rodillo, que tiene un peso, hacía que expulse mecánicamente el agua. Entonces, le ayudábamos a mejorar. Al inicio no se nos rompía, después nos cambiaron la emulsión y teníamos una emulsión que se comportaba como una CQS, perdón, una CSS, y era una CQS. Entonces, ese era uno de los problemas. Solucionamos eso, el tema de rompimiento. Al final, trabajamos con emulsión CQS que se comportaba como una CSS. Así fue la única manera de terminar el proyecto, si no, no se hubiera terminado. Como les decía, la emulsión también no llegaba a una temperatura súper alta.
lo que teníamos que hacer es tema de bombeos y enfriar a esos tanques de almacenamiento y hacerle rotar para que baje la temperatura. Porque la emulsión no se debe colocar a temperaturas mayores a 30 grados. Tiene que bajarle la temperatura para poder trabajar. Y bueno, entonces a raíz de eso yo pude, saltaron muchas dudas. Entonces, ¿qué influencia tiene el pH del agua? Pues ya hemos visto. ¿Y qué influencia pueden tener las temperaturas de puesta en obra de la emulsión? Sobre todo con la CQS. Después de qué tiempo, definitivamente yo le dejaría siquiera al menos una semana para que termine de exudar, o si es posible un poco más, la pintura. Porque ustedes notarán que incluso en asfaltados convencionales con mezcla caliente, si ustedes colocan una pintura, va a tener un tiempo de exudación del asfalto. Y si yo tengo una pintura blanca que estoy colocando en los bordes, en el momento en que empieza a exudar el asfalto, pues básicamente le va a manchar y esa pintura blanca se convirtió en una pintura gris. Entonces, no es tanto tiempo. O sea, yo he visto que se puede colocar a la semana la pintura y no existe ningún problema de manchado. Sí, pero tampoco puedo colocarle el mismo día o al otro día. Siempre es recomendable una semana después, porque voy a tener partículas de la arena que se me van a escapar o sea, van a desprender de esta mezcla. Creo que es todo por el... Yo quisiera hacer una pregunta antes Claro, dime. de finalizar. Es más bien con el tema de las mezclas emulsificadas ¿Ya? y el material reciclado. Cuando yo reciclo, obtengo un material de fresado, ¿verdad? Entonces, ese material de Sí. fresado lo puedo transformar en mezcla asfáltica, en un material de base mejorada, ¿verdad? ¿Qué pasa si, Sí. de qué forma yo le podría transformar, le podría dar el uso como un material de base granular? ¿Es factible? ¿Cómo le podía dar? O sea, ¿cómo le puedo transformar en una base reciclada, pero que sea no más bien asfáltica, sino granular? Simplemente colocando el agregado, pero yo O creo sea, que sería un desperdicio porque tu material ya tiene asfalto, ¿no es cierto? Tu material ya tiene claro, asfalto, tiene un asfalto entonces residual. tiene un asfalto residual y estarías desperdiciando esas características. Entonces, por supuesto, vas a tener, quizás, si es que estamos hablando de un CBR, de esa mezcla, de ese material granular está en torno del 60, 70, 80% del... Tú tendrías ahí algo así como, quizás te da el 90, no sé. Te mejora muchísimo las características, considerándole solo como granular. Mm, Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? O sea, lo que les he podido mostrar. En nuestro país ya se lo realiza, es muy común realizar estos procedimientos. Los consejos provinciales ya tienen maquinaria. El Consejo Provincial de Pichincha, donde yo alguna vez trabajé, ya tenía todos estos materiales, ya trabajaba con estos materiales hace varios años. Eh, el municipio de Quito los tiene, empresas privadas los tiene, es más. Entonces, son trabajos que ya se los viene realizando, que quizás no han sido muy populares por el tema de como les digo, costos, maquinarias algo costosas, pero trabajan muy bien. Tampoco hemos estado diseñando con esto, ¿no? El diseño de pavimentos, una solución muy factible para diseño de pavimentos rurales, y para no estar continuamente mejorando los lastrados, puede ser colocar slurries para mejorar que no tengas desprendimientos o estabilizar esas bases o las subbases. Y bueno, darle uso a todo esto, ¿no? No sé si hay más preguntas. Bueno, pues eso es todo, mi estimado Nicolai.
Gracias, Gus. No sé, bueno, parece que ya no hay más preguntas. Yo quiero agradecerte por el espacio, Gus. No sé si todos me escuchan, tal vez si me están escuchando, pues darles, espero que haya sido de provecho y haya sido factible esta oportunidad. Estamos comenzando, como les comento, este ciclo de conferencias. Esperamos el próximo jueves tener. Les recomiendo que visiten la página de la FICA EPN en el repositorio para que se enteren un poco de la próxima conferencia que estaríamos teniendo. Esta conferencia que hemos tenido con Gustavo, ya la subiremos la presentación para que ustedes la puedan descargar. Y si necesitan información, pues no sé, Gustavo, si es que se pueden conectar a tu correo electrónico, si tal vez necesitan alguna consulta adicional, pues bienvenido en ese sentido. Algo me estaban comentando aquí los chicos o alguien está. Ok, perfecto, te están dando las gracias por tu exposición, Gustavo. Qué bueno. Perdón, les voy a enviar a todos mi correo electrónico por si requieren alguna información y de paso no se olviden, yo les voy a pasar este video para que lo tengan disponible, ¿no? Perfecto. Yo quiero agradecerles a ustedes y gracias por esa retribución. Qué chévere, qué positivo todo lo que están comentando. Es muy, muy bueno. Como ustedes se darán cuenta, es abierto. Esto es importante, que el conocimiento se pueda abrir y esperamos que hacia futuro estoy haciendo gestiones para tener expositores también fuera del país y para que tengamos también esa oportunidad de poder hacer nexos con todas estas capacidades. Nuevamente, gracias Gustavo por todo este conocimiento que tú transmites. Y quién sabe, pues para próximas conferencias, pues tengamos también la oportunidad de nuevamente tenerte acá. Les recomiendo, chicos, que visiten, como les digo, esta página y estaremos pues aceptando sus sugerencias para que si es que tienen algún tema en específico que quisieran conocerlo o si tal vez conocen de algún profesional, tienen un contacto que nos puedan facilitar para alguna exposición específica, pues bienvenido en este sentido. Sin más, gracias, muchas gracias. Suerte, a cuidarse en esta cuarentena, a cuidarse, por favor, tengan mucho cuidado. Manténganse en casa, que es la frase que nos estamos manejando siempre, pero creo que es importante. Eso es lo único que puedo mencionar. Nuevamente, gracias, Gustavo. Suerte. Un abrazo a todos. Hasta luego.